En esta presentación vamos a dar un poco una introducción a los instrumentales espectroscópicos. Estos instrumentales son una amplia variedad de equipamientos que se utilizan en la química, desde equipos de espectrofotometría, de absorción atómica o diferentes equipos de infrarrojo. Todos estos equipos utilizan la espectroscopía como principio de funcionamiento. Recordamos que la espectroscopía es la disciplina que estudia la interacción entre la materia con la radiación electromagnética. Esta interacción depende de la energía que nosotros vayamos a utilizar y también, obviamente, de la materia que estemos analizando. A partir de esta interacción entre la radiación electromagnética y la materia, vamos a poder obtener diferentes tipos de información, como pueden ser la estructura, identidad de los compuestos que estamos analizando, pero también se puede utilizar de varias maneras, tanto desde el punto de vista cualitativo para saber qué tenemos, como cuantitativo, es decir, saber cuánto tenemos. Los métodos espectroscópicos se dividen en diferentes zonas del espectro. Tenemos la espectroscopía ultravioleta visible, es decir, la UV visible, que es la espectroscopía tanto molecular como atómica, la molecular más desarrollo hacia lo que es el espectrofotómetro, que ustedes ya vieron, y la espectroscopía UV visible atómica más desarrollada hacia lo que es la absorción atómica. Luego tenemos métodos espectroscópicos de infrarrojo, espectroscopía de resonancia magnética nuclear, espectrometría de masas. Todos estos utilizan diferentes regiones del espectro electromagnético y a su vez también utilizan diferente nivel, como por decirlo de alguna manera, tecnológico, se utilizan para diferentes cosas. Nosotros en esta oportunidad solamente vamos a ver espectroscopía ultravioleta visible atómica. El año que viene ustedes van a empezar a tener una introducción a lo que es la espectroscopía infrarroja y de resonancia magnética nuclear, y van a verlas más en profundidad conjunto con lo que es la espectrometría de masas, que es un gran tema hoy en día dentro de la química. Van a verlo aquellos que vayan a la facultad a estudiar a facultades relacionadas con las ciencias químicas. Algo muy importante que tenemos que charlar respecto a este tema es diferenciar los espectros continuos de los espectros de línea o de banda. Nosotros ya hablamos, ya vimos que cuando una radiación electromagnética interacciona con un átomo, tiene la capacidad ese átomo de absorber la energía de la radiación electromagnética. ¿Y cómo lo hace? Bueno, los electrones que están más fuera de su órbita tienen la capacidad de absorber esa energía para realizar un salto energético. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que un electrón que está en un nivel de energía tiene la capacidad de saltar a otro nivel de energía. En principio ese nivel de energía es finito, es cuantificable, porque la energía tiene que ver con la distancia que tiene un nivel de energía respecto a el núcleo. Por lo tanto, si tenemos dos niveles de energía encontrados en diferente distancia respecto al núcleo, ambos niveles de energía tienen energía finita cuantificable, y ese salto energético también es finito y cuantificable. Por eso se generan lo que nosotros conocemos como líneas espectrales. Son absorción a una longitud de onda dada. ¿Por qué tenemos diferentes absorciones en diferentes líneas del espectro? Bueno, porque en realidad cuando tenemos un salto en el espectro no es un electrón de una banda que saltó a otra banda, sino lo que nosotros estamos teniendo es que electrones pueden saltar de una banda a otra, y un electrón en la banda más externa, podemos pensar un 2s, puede saltar a un 2p, pero también pueden saltar a un 3s o puede saltar a un 3p.
pueden haber diferentes saltos energéticos. Entonces, como pueden haber diferentes saltos energéticos, es que estamos hablando de que se pueden hacer diferentes líneas espectrales. Pero todos esos saltos son finitos, por lo tanto se dan una longitud de onda dada. ¿Por qué estos espectros tienen una intensidad diferente? Bueno, si nosotros vemos acá el ejemplo, vamos a ver que la cantidad de la intensidad del violeta estamos viendo que es mucho más grande, por ejemplo, que la del verde. Y esto se representan en este tipo de gráficas donde analizamos la longitud de onda respecto a la intensidad como picos más amplios. ¿Cómo se puede pensar esto? Bueno, si nosotros tenemos una longitud de onda, es decir, tenemos un fotón que incide sobre nuestro átomo, ese átomo absorbe la energía de ese fotón con una energía dada, es decir, una longitud de onda finita, y pega el salto electromagnético de absorción. Ahora, podemos tener 1.000.000 de átomos. Por lo tanto, vamos a necesitar 1.000.000 de fotones de esa energía finita pegándole a 1.000 átomos. Bueno, esos 1.000 fotones es lo que llamamos intensidad. ¿Cuántos fotones de una misma energía se requieren para excitar nuestros átomos o nuestra muestra? Por eso estamos viendo diferentes intensidades dentro de lo que es el espectro de línea. ¿Por qué existen estos espectros continuos? Está mucho más relacionado con lo que llamamos la espectrofotometría, el espectrofotómetro, que ustedes ya lo conocen, ese que utiliza la cubeta. Bueno, ¿por qué? Bueno, estamos pensando qué puede suceder entonces ahora ya no en átomos, cuando una relación electromagnética interacciona ya con una molécula. ¿Esta molécula qué puede hacer? Puede reaccionar, puede dividirse, puede absorber la energía para rotar, puede absorber la energía para moverse en el espacio, puede absorber la energía para vibrar, ¿sí? No sé, el átomo de agua, por ejemplo, la molécula de agua puede vibrar las uniones de los oxígenos y los hidrógenos. Por lo tanto, esto no sucede de manera finita, sino que sucede en un amplio y continuo espectro de longitudes de onda, es decir, diferentes fotones de diferentes longitudes de onda, diferente energía, van a poder producir esas interacciones. Por lo tanto, cuando estamos hablando de moléculas, es que muchas veces se generan este tipo de espectros que son continuos. Como nosotros estamos hablando de absorción atómica en este tema, vamos a estar trabajando sobre líneas espectrales o de banda. Pero existe un fenómeno que es el fenómeno de ensanchamiento de líneas espectrales o el llamado band broadening. Nosotros lo conocemos como ancho de banda. ¿Qué es lo que sucede? A ver, dijimos, un electrón dentro de un nivel salta a otro nivel. Ese salto es cuantificable y finito en energía, por lo tanto es una sola longitud de onda. ¿Y cómo se explicaría? Bueno, se explicaría en esta intensidad de absorción a esta longitud de onda que es la verde. Ahora, ¿por qué se generan en realidad una banda en vez de una línea? Bueno, porque en realidad no se genera una sola absorción a una sola longitud de onda, sino que se generan muchas absorciones, aunque a diferente intensidad, por eso tiene diferente altura, a diferentes longitudes de onda, a diferentes energías. Lo que pasa es que no son continuas, son a longitudes de onda que están muy cerca de la longitud de onda de lo que antes llamábamos la línea espectral, esta. ¿Qué tan lejos? Bueno, ¿qué tan lejos es lo que nosotros llamamos el ancho de banda? Ahora, ¿por qué se dan estas cosas? Bueno, hay muchos fenómenos que nosotros podemos pensar que le están pasando al átomo, pero este es fácil de que ustedes lo piensen rápidamente. Dijimos que salto es de un nivel de un electrónico a otro nivel electrónico. Ahora, esos niveles electrónicos, la energía que tenían dependían de qué tan lejos del núcleo están. ¿Siempre están en el mismo lugar esos niveles? ¿Qué pasa si esos niveles en realidad a veces están más cerca, a veces están un poquito más lejos? No se sabe exactamente dónde están esos niveles. Entonces, la energía de un salto de un nivel a otro es cuantificable, sí, pero siempre tenemos que esos niveles se pueden estar separando un poquito o juntándose un poquito. Por lo tanto, esa separación o ese acercamiento hace que la energía entre esos dos niveles
sea un poquito más grande o un poquito más chica. Por lo tanto, la energía del fotón que yo requiero es mayor o menor. La energía entre esos dos niveles puede ser mayor o menor. Por eso no se genera necesariamente una línea espectral, sino que se genera es un montón de pequeñas líneas espectrales en un ancho de banda muy chiquitito que termina generando estas bandas espectrales. Es por eso que verdaderamente se llaman espectros de banda y no espectros de línea. Cuando nosotros a una muestra le irradiamos con radiación electromagnética, lo que va a pasar es que la luz incidente va a tener una intensidad, es decir, una cantidad de fotones dada. Nuestra muestra va a tener la capacidad de absorber parte de esa radiación electromagnética y la luz que finalmente se transmite, es decir, que pase hacia el otro extremo, va a ser menor a la inicial. ¿Esto quiere decir que la radiación electromagnética incidente y transmitida tiene diferente energía? Para nada. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de la misma radiación electromagnética, la misma energía de esos fotones, la misma longitud de onda. Si pensamos en este ejemplo donde tenemos una cubeta de un espectrofotómetro, donde adentro tenemos una muestra, la transmitancia se define como la relación entre la luz, la intensidad de luz que se transmite sobre la intensidad de luz que incidió, I sobre I0. Y la absorbancia, al revés de lo que se puede pensar, no es la diferencia entre una y otra. Esto me refiero, no es la diferencia entre esta intensidad y esta otra intensidad, sino que la absorbancia es igual al menos el logaritmo de la transmitancia. Y aquí es donde empezamos a conocer la ley de Beer. La ley dice que la absorbancia de una muestra es igual a el coeficiente de absorción de la muestra por la longitud que atraviesa la luz en el medio por la concentración. ¿De qué habla? Bueno, cuando esta luz incide sobre la muestra, va a tener que traspasar una longitud de esta muestra. La longitud vendría a ser todo este tramo. La concentración es la cantidad de materia que está absorbiendo esta radiación electromagnética, sea una molécula o sea un átomo. Y el coeficiente de absorción tiene que ver en todo caso con cuál es la capacidad de la materia esta de interaccionar con esta radiación. Por eso el coeficiente de absorción depende de la longitud de onda, suena lógico, y del coeficiente de extinción, que es la capacidad que tiene esa molécula o ese átomo de interaccionar con esta longitud de onda. Para nosotros es directamente utilizable la ley de Beer. No, se utiliza más en espectrometría. Nosotros en absorción atómica vamos a estar trabajando con lo que llamamos las curvas de calibración. Estas curvas de calibración se construyen a diferentes concentraciones analizando la absorbancia. Es obvio que a mayor concentración vamos a tener más átomos que son capaces de absorber cada vez más cantidad de esta radiación electromagnética. Y se puede encontrar que durante un tramo, y solamente durante un tramo de estas concentraciones, esta relación entre concentración y absorbancia es lineal. No es muy lejos de lo que dice la ley de Beer, ya que la relación entre la absorbancia y la concentración depende de la longitud y el coeficiente de absorción. Si pensamos que esta línea es una función lineal, es decir, A es igual a mc más b, A siendo absorbancia y C la concentración, m, que es nuestra pendiente de la curva, no es más ni menos que la longitud por el coeficiente de absorción, más B. Entonces, en absorción atómica siempre vamos a estar trabajando sobre curvas de calibración que relacionan la concentración con la absorbancia. Ahora, hay ciertas limitaciones de esta ley de Beer. La ley de Beer no funciona a cualquier concentración. Es por eso que tenemos esta linealidad, va a perderse un poco. ¿Por qué? Bueno, porque dijimos que la ley de Beer está relacionada a la absorbancia con la concentración a través del coeficiente de absorción E.
Y este E depende del índice de refracción del medio y de la concentración de nuestro propio medio también. Entonces, claramente, si E depende del medio y de la concentración, es obvio que la ley de Beer en cierto punto va a depender de la concentración. Por lo tanto, la ley de Beer es lineal y funciona en cierto rango. Pero además tenemos otro problema que son las desviaciones químicas aparentes. Nosotros decimos, sí, esa radiación electromagnética a una concentración dada tiene un coeficiente de absorción dado y va a absorber tanta cantidad de luz. Ahora, si nuestra especie química, cuando hablamos de moléculas, o incluso cuando hablamos de átomos, tiene transformaciones químicas, entonces este coeficiente que dependía, en este caso, que es mucho más fácil de pensarlo, de esta molécula que se disoció, y bueno, entonces ahora va a tener otros E que vamos a tener que pensar. Por lo tanto, la ley de Beer tiene una limitación que son cuando existen desviaciones químicas aparentes. Hay algo muy importante que son los efectos de onda policromáticas en la ley de Beer. Nosotros dijimos, bueno, sí, la concentración y la absorbancia son finalmente lineales porque la absorbancia es igual a E por L por C. Y E dependía de la longitud de onda. Ahora, ¿qué pasa si yo, en la radiación electromagnética que envié, no era de una longitud de onda dada, sino que tenía, por ejemplo, dos longitudes de onda diferentes? Por eso, ondas policromáticas. Bueno, si mi E depende de la longitud de onda, si yo tengo, cuando envío mi luz, dos ondas diferentes, mi muestra va a absorber energía de una onda y de otra onda. Y me la va a absorber de manera diferente, porque tiene E diferente. ¿Qué es lo que termina pasando? Bueno, vemos que en este caso perdemos linealidad si consideramos la segunda onda. Es por eso que es muy importante que cuando se trabaje con ley de Beer o cuando se esté trabajando indirectamente con la ley de Beer a través de este tipo de curvas de calibración, que consideremos que la radiación debe no ser policromática. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, lo vamos a ver más adelante cuando verdaderamente veamos el equipo, pero es algo interesante a considerar. La luz que debe llevar a la muestra, de alguna manera, no puede ser policromática.